Bienvenido a una introducción a la teoría de números y la relación de divisibilidad. ¿Qué descubrimientos matemáticos podemos hacer sobre los números naturales? Esta es la cuestión principal de la teoría de números, un enorme complejo antiguo y, sobre todo, una hermosa rama de las matemáticas. Históricamente, la teoría de números era conocida como la reina de las matemáticas y era en gran medida una rama de las matemáticas puras, estudiada por sí misma y establecida como un medio para entender las aplicaciones del mundo real. Esto ha cambiado en los últimos años como aplicaciones de la teoría de números se han descubierto. Probablemente el ejemplo más conocido de esto es la criptografía. Uno de los métodos utilizados para cifrar datos en Internet, es la teoría de los números la que lo hace posible. Comenzaremos nuestro estudio de la teoría de números analizando la divisibilidad de un tema a la que estuviste expuesto por primera vez hace muchos años. Si dados los enteros A y B es posible que A dividido por B de un entero, en este caso decimos que B divide A en los símbolos que escribimos. B barra vertical anote si B divide A, entonces el cociente de A dividido por B da como resultado un entero. Si esto es cierto, entonces podemos decir que B es un divisor o factor de A y A es un múltiplo de B. En otras palabras, si B divide A, entonces A es igual a B por K para algunos entero K. Todo esto se resume en lo que se denomina la relación de divisibilidad, que dice que dados los números enteros m y n decimos que m divide n, y escriben m barra vertical n siempre que n dividido por m sea un número entero. Por lo tanto, las siguientes aserciones significan lo mismo que m divide n es igual a m por k para algún entero k. M es un factor o divisor de n. Y n es un múltiplo de m. Veamos un ejemplo concreto. Sabemos que 15 dividido por 3 es igual al entero 5 y, por lo tanto, se deduce que 3 divide 15. 15 es igual a 3 por 5, lo que para el número 2 indica que k es igual a 5. También podemos decir que 3 es un factor o divisor de 15, así como de 15 como múltiplo de 3. Y ahora veamos algunos ejemplos adicionales. Se nos pide que decidamos si cada afirmación a continuación es verdadera o falsa. Observe que todas las declaraciones en forma de m divide n. Si m divide n es verdadero, entonces n dividido por m da como resultado un número entero. Si n dividido por m no da como resultado un número entero, entonces m divide n es falso. Para el número 1 tenemos 4 divisiones 20. Necesitamos comprobar si 20 dividido por 4 da como resultado un entero, y 20 dividido por 4 es igual a 5, que es un número entero. Y, por lo tanto, la afirmación es cierta. También tenemos 20 es igual a 4 por 5, y que 4 es un factor de 20, así como 20 es un múltiplo de 4, todos los cuales mostrar que la afirmación es verdadera. Número 2 tenemos 20 divide 4. Necesitamos comprobar si 20 dividido por 4 da como resultado un entero. Bien, 4 dividido por 20 es igual a 4, 20, que es igual a 1, 5, que no es un número entero y, por lo tanto, la afirmación es falsa. También podemos afirmar que 20 no es un factor de 4 y 4 no es un múltiplo de 20, todos los cuales muestran que la declaración es falsa. Número 3 tenemos 0 divide 5. Necesitamos comprobar si 5 dividido por 0 da como resultado un entero. Bien, 5 dividido por 0 no está definido porque la división por 0 siempre está indefinido y, por lo tanto, la afirmación es falsa. Número 4, tenemos 5 divisiones 0, necesitamos comprobar si 0 dividido por 5 da como resultado un entero. Bien, 0 dividido entre 5 es igual a 0, que es un entero y, por lo tanto, la afirmación es verdadera de hecho para todos los enteros distintos de 0x. X divide 0 es verdadero. Número 5, tenemos 7 divisiones a 7, necesitamos comprobar si 7 dividido por 7 da como resultado un entero. 7 dividido por 7, por supuesto, es igual a 1, que es un número entero y, por lo tanto, la afirmación es verdadera. De hecho, para todos los enteros distintos de 0x. X divide x es verdadera. Número 6 tenemos 1 divide 37. Tenemos que comprobar si 37 dividido por 1 da como resultado un entero. 37 dividido por 1 es igual a 37, que es un número entero y, por lo tanto, la afirmación es verdadera. De hecho, para todos los números enteros x1 divide x es verdadera.
Número 7, tenemos menos 3 divisiones, 12, necesitamos comprobar si 12 dividido por menos 3 da como resultado un entero, y 12 dividido por menos 3 es igual a negativo 4, que es un número entero, la afirmación es verdadera. Número 8, tenemos 8 divisiones, 12, necesitamos comprobar si 12 divididos por 8 da como resultado un entero. Bien, 12 divididos por 8 es igual a 12 octavos, que es igual a 3 mitades, o 1,5, que no es un entero, la afirmación es falsa. También podemos decir que la declaración es falsa porque 8 no es un factor de 12 y 12 no es un múltiplo de 8. Y para el último ejemplo tenemos 1642. Divide 136.299. Tenemos que comprobar si 136.299 dividido entre 1642 da como resultado un entero. Para este, probablemente podamos usar una calculadora. El cociente es de aproximadamente 83.008, que no es un entero y, por lo tanto, la declaración es falsa. Continuaremos y nos detendremos aquí para esta lección. En la próxima lección hablaremos sobre el algoritmo de división, así como nuestras clases principales. Espero que te haya resultado útil.